Bien, hermanos, ya hemos visto cómo es que la Escritura establece la plantación de una iglesia local. Pero todo lo que vimos tiene que ver con la labor del Espíritu Santo, moviendo y operando principalmente a los que participan en el ministerio de la palabra de la iglesia local. Pero, ¿y qué tenemos que hacer el resto de nosotros en la construcción del reino de Dios? ¿Hay alguna tarea que nosotros como miembros o labranza de Dios podamos hacer en pro de la construcción de las iglesias locales? Desde luego que la hay, hermanos. La Escritura nos responde en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Vamos a leer la palabra del Señor allí. Dice: conforme a la gracia de Dios que me es dada, yo, como sabio maestro constructor, puse el cimiento, y otro construye encima. Pero cada uno mire cómo construye encima. Ya vimos de este texto cómo es que se echó ese cimiento y se puso ese cimiento. Ahora vamos a considerar cómo se construye encima de ese cimiento. Y lo vamos a hacer a través del tema, precisamente, construyendo encima. Pues ese es el significado del término original, construir encima. Y vamos a considerar pues la enseñanza de este pasaje en tres partes. Vamos a ver primero la construcción, después vamos a ver la prueba, para por último ver la paga. Vayamos primero a la construcción. Dice nuevamente nuestro texto desde el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me es dada, yo, como sabio maestro constructor, puse el cimiento y otro construye encima. Pero cada uno mire cómo construye encima, porque nadie puede poner otro cimiento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si alguno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, hierba, paja, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, de la clase que sea, el fuego la probará. Hasta allí. Luego de que el apóstol, hermanos, ha echado el cimiento sólido y verdadero, que es Cristo nuestro Señor, como vimos ya, es decir, luego de que nos hemos asegurado de que se ha colocado un verdadero y sólido cimiento que es Cristo en aquella iglesia que queremos comenzar a construir, a continuación, dice el apóstol, hay que construir encima. Lo que sigue es construir encima. El término edificación se ha convertido en el ambiente evangelical en algo que todos conocen, pero pocos se detienen a reflexionar su verdadero significado. Pues ya el término edificar ya se convirtió como en un término religioso para nosotros, que como que lo usamos constantemente, de edificarnos y así. Pero dado que se convirtió en un término
religioso, tendemos a olvidar, hermanos, su connotación original, que es construir, que es edificar, pero como si fuéramos albañiles construyendo una casa. Así que para devolverle su sentido original es que se ha traducido construir encima en este caso, porque en ese sentido todos somos albañiles trabajando en la construcción de la iglesia del Dios viviente. Todos trabajamos construyendo la iglesia del Dios viviente. Y aunque este texto, hermanos, en su contexto se está refiriendo a la labor que hacen los que trabajan en el ministerio de la palabra de Dios, pues el apóstol dice, yo planté, Apolos regó. Sin embargo, hermanos, toda la palabra de Dios aplica para todos los cristianos también y tiene mucho que enseñarnos a todos nosotros, aunque no participemos en el ministerio de la palabra, porque todos construimos o edificamos la iglesia del Dios viviente. Pero observen la analogía que el apóstol hace sobre lo que construimos encima del cimiento que es Cristo, versículo 12. Ahora bien, si alguno construye sobre este cimiento, miren, con oro, plata, piedras preciosas, madera, hierba, paja, la obra de cada uno será manifestada porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, de la clase que sea, el fuego la probará. Hasta ahí. Ok, hermanos, digamos que ya tenemos el fundamento correcto, pues, y que no nos estamos engañando a nosotros mismos en nuestra profesión de fe o con una profesión de fe falsa, sino que estamos bien cimentados en Cristo y es Cristo la roca sobre la que estamos. ¿Ahora qué? Bueno, dice el apóstol, debemos construir encima de ese fundamento. Debemos comenzar ahora a poner piedras para edificar el templo de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, una casa espiritual donde la presencia de Dios está. Que el apóstol nos dé esta metáfora significa que todos participamos también en él. Y noten, hermanos, que el apóstol nos da una lista de materiales de construcción. ¿Se fijaron? Y con ello nos establece la realidad de que no todos construyen con los mismos materiales. Asimismo, nos está diciendo que no todos construyen adecuadamente. Y con esta metáfora también nos está diciendo que aunque muchos tengan el fundamento correcto, eso no significa que estén construyendo correctamente. ¿Se fijan? Esta lista de materiales nos está diciendo todo eso. Nos está diciendo que hay diferentes formas en las que se construye. Nos está diciendo que unas son buenas y otras no. Y nos está estableciendo también que podemos tener un fundamento correcto, que es Cristo, y aún así edificar mal. De manera que no es suficiente tener el fundamento correcto, observen entonces, sino que también debemos edificar correctamente. No es suficiente tener el fundamento correcto, también hay que edificar correctamente. Ese es el problema esencial del neocalvinismo, debemos decir una vez más. Pueden tener muchas doctrinas correctas, pueden tener una soteriología correcta, pero lo que se está construyendo encima de ello con la práctica
no carece de importancia, hermanos. Lo que se construye con la práctica eclesial, es decir, lo que hacemos en la práctica, es lo que hará que el edificio perdure o se venga abajo. Ya que deben saber que este venirse abajo no significa que se va a cerrar la iglesia y que la gente se va a salir, sino que el edificio espiritual no será capaz de resistir los embates del diablo. El edificio espiritual no será capaz de resistir los embates del error, de las falsas doctrinas, de la mundanalidad que se introduce en la iglesia, de las estrategias mundanas del pragmatismo, lo cual le llevará en un declive hasta que no que se desbarate la iglesia, sino que ya no sea Cristo y ya no esté Cristo siquiera ahí como fundamento. Porque sí, hermanos, insistimos una vez más, se puede tener un fundamento correcto, una soteriología correcta, entender correctamente cómo salva el Señor y ser salvo alguno que otro también de allí. Pero si no edificamos encima correctamente, todo se vendrá abajo. Muchos de los que al principio defendían las organizaciones paraeclesiásticas neocalvinistas diciendo que no eran como los lobos rapaces de los falsos profetas de la prosperidad y todos esos falsos apóstoles, ahora que los ven pedir dinero a los neocalvinistas para sus ministerios y para organizar sus cruceros de conferencias, incluso los siguen defendiendo, hermanos, lo que nos está enseñando cómo están edificando la iglesia. Porque cuando nosotros tomamos una práctica en la iglesia, una forma de hacer las cosas en la iglesia, estamos edificando. Lo decimos, vamos a hacer esto así, vamos a hacer esto así, estamos edificando. Estamos construyendo. Si estas formas en las que construimos, estas cosas que llevamos a la práctica, porque observen que la construcción es práctica, no es teoría. La teoría nos enseña a saber qué ladrillo tomar y cómo colocarlo, etcétera, pero todo lo demás, la construcción es práctica. Es el llevar manos a la obra lo que aprendimos, lo que entendemos de la Escritura, es llevarlo a la práctica en esa construcción. Por lo tanto, la manera que llevamos a la práctica lo que creemos es edificar o construir la iglesia del Dios viviente. Pero el texto, hermanos, nos lanza una advertencia y nos dice, cada uno mire cómo construye encima. Cada uno observe cómo va a construir encima, porque el fuego lo probará. Porque no quedará sin consecuencia, es lo que nos está diciendo. Porque no quedará sin consecuencia lo que hayamos hecho. No es que podemos decir, pues es que ya tenemos el fundamento verdadero, ya tenemos a Cristo, ya estamos bien, ya no tenemos nada de qué preocuparnos. No, porque si edificamos mal, si construimos mal con nuestra práctica eclesiástica, la iglesia, entonces el fuego la probará. Y si no construimos bien, todo se vendrá abajo, aunque el fundamento sea verdadero. Y aquí, hermanos, no se trata meramente de dificultades o de aflicciones por las que será probada la obra, la manera en la que construimos sobre el fundamento, sino se trata de tentaciones
de seducciones del diablo y del error para movernos, para desviarnos del curso de la obediencia, de la fidelidad a Cristo. Pero veamos ahora entonces los materiales de la construcción, versículo 12. Ahora bien, si alguno construye sobre este cimiento, miren, qué claro, ¿no les parece? Si alguno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, hierba, paja. ¿Observan, hermanos, que hay aquí una escala descendiente? Hay una escalera, ¿se fijan? En la cima está el oro, luego desciende a la plata, luego desciende a las piedras preciosas, luego desciende a la madera, luego desciende a la hierba y luego termina en la paja. Hay una escalera allí. Y vamos con la ayuda del Señor a ir identificando qué implica cada uno de estos materiales. En primer lugar, el primero con el que dice el apóstol que vamos a construir la iglesia de Dios es con oro y plata. Por causa del tiempo, hermanos, ya que hemos estado viendo este tema de manera general y muy breve, vamos a tomar estos dos elementos de manera conjunta, dado que en general poseen propiedades muy similares y aunque no son exactamente igual, uno es más fuerte y sólido, por lo general son generalmente igualmente valorados. El oro y la plata son los dos materiales más preciados que conocemos. Se aprecian no solo por su brillo y por su resplandor, sino por su solidez, hermanos. El oro y la plata no solo se aprecian por su brillo y resplandor, sino por su solidez, por su resistencia y por su pureza. Y así pues, entonces, encontramos la metáfora de estos materiales, que así como el valor intrínseco de estos materiales se encuentra en su escasez, en su pureza, en su sinceridad, en su resistencia y en su solidez, así entonces encontramos que la construcción de la obra del Señor debe reunir también estas características. Que cuando nosotros vamos a hacer algo en la práctica para construir en la obra del Señor, lo debemos hacer, hermanos, con las cualidades del oro o de la plata. Por ejemplo, una de esas cualidades es la escasez. Esto nos está señalando a nosotros en cuanto a la escasez, a un trabajo esforzado, un trabajo diligente, un trabajo generoso y sacrificial que es escaso, hermanos, en la entrega de nuestro servicio al Señor. Pocas personas sabemos que incluso se dice aún en el evangelicalismo, son entregadas al Señor. ¿Han oído eso? Ay, aquel hermanito, mira, qué entregado al Señor. ¿Y cuántos de ellos hay en la iglesia? Son pocos. Es escaso. Esto entonces nos está señalando a una de las cualidades del oro, que es su escasez. ¿Y qué es lo que hace escaso? ¿O qué es lo que se vuelve escaso? El esfuerzo, la diligencia, la generosidad y el sacrificio en la entrega del servicio a Dios, hermanos. De manera entonces que edificar con oro en el reino de Dios, la casa del Señor,
En primer lugar, es trabajar, hacer lo que hagamos en la práctica en beneficio del Señor de manera esforzada, de manera diligente, de manera generosa, no raquítica o mezquina, y de manera sacrificial. Eso es construir con oro, edificar con oro encima del fundamento que es Cristo. El oro también es caracterizado por su pureza. Esta característica del oro hace referencia entonces a un conducirse en toda santidad y pureza. Que cuando vayamos a edificar, a construir sobre el fundamento, que cuando vayamos a hacer una obra, una acción, una tarea, un servicio en beneficio del reino de Dios, tiene que ser en santidad y pureza. Por ejemplo, la realización y práctica de las ordenanzas públicas debe ser hecho con temor reverencial y no al ahí se va, no al aventón, no por rutina, no por obligación, sino con toda sinceridad, con temor reverencial. Un temor y temblor por la predicación de la palabra, hermanos, implica santidad y pureza en la exposición de la palabra. Que los que van a predicar tengan temor y temblor de no decir ninguna falsedad, ninguna mentira o error, nada de lo que no estén seguros, hermanos. Que sea solamente la verdad la que se predique desde el púlpito y se evite y se haga un esfuerzo temeroso por evitar toda clase y forma de errores. Eso, hermanos, es comenzar a edificar con oro, con la pureza del oro. Es incluso reconocer lo que implica el púlpito de la predicación de la palabra. Muchas congregaciones, como vamos a ver, no le dan valor alguno y como se dice, le prestan el púlpito a quien sea que venga. Hermanos, ¿es eso pureza? ¿Es eso santidad o celo? No, aquellas congregaciones entonces que le dan oportunidad a quien sea, como sea, no importa su testimonio o si lo conocemos o no, hermanos, estarán edificando con oro, con la pureza del oro, en ninguna manera. Esa pureza también se manifiesta, pues, hermanos, en el culto público. Cuando realizamos el culto público, que nos esforzamos por hacerlo en toda su forma, con toda pureza, con toda santidad, con toda verdad, porque no estamos aquí, hermanos, haciéndole al cuento, sino con toda sinceridad y pureza procuramos honrar y glorificar al Señor. Incluso hasta la selección de los himnos que se han de utilizar para la adoración pública, hermanos, también debe reflejar esa pureza y santidad del oro, porque cuando tomamos cualquier himno y lo cantamos como sea, entonces estamos edificando. ¿Sí me explico? Con todo lo que hagamos en la práctica para la iglesia, estamos edificando. Y si empezamos a edificar con madera, vamos a ver, hierba y paja, todo eso será probado. Todo eso será probado. Ciertas personas, hermanos, en una ocasión
Ciertas personas al visitar una iglesia hermana y ver el himnario que utilizamos dijeron al pastor que no había necesidad de eso. Porque le preguntaron, ¿y por qué tienen ustedes ese himnario? ¿Por qué tan chiquito? Ah, no, es que nosotros, hicimos un trabajo de selección, quitamos todo esto así, y hemos buscado himnos verdaderos. No. Dijeron, eso no es necesario. Pues ya está, el himnario ese rojo. ¿Para qué batallan tanto? No hay necesidad de eso. Agarren el himnario rojo y hay un montón. O dijeron, pues también ahí está el himnario bautista reformado, editado por cierto y aprobado por las más grandes luminarias neocalvinistas. Y le decían al pastor que para qué nos metíamos en problemas innecesariamente, si ya había himnarios que podemos usar. Pero aquí dice el apóstol, cada uno mire, es decir, ponga atención, ¿cómo va a edificar? ¿Con qué va a edificar? ¿Va a agarrar cualquier pedazo de tierra que se encuentre, cualquier terrón ahí de tierra para colocarlo en el edificio que va a construir? No va a seleccionar las piedras, los bloques que va a usar, los va a probar incluso para que cuando los coloque sean firmes. Pero si no le damos importancia a los ladrillos que tomamos para edificar, agarramos cualquier ladrillo, ¿qué va a pasar, hermanos? Si han visto, ¿verdad?, que cuando se compra un millar de ladrillos, muchos de ellos, hasta desde que los ponen ahí, se quebraron. Un trabajo del albañil es seleccionarlos y ver los que se quebran, esos se descartan. Por eso, al edificar, todos los elementos que vamos a tomar, sobre todo para el culto público y la adoración, hermanos, deben tener las características del oro. Debe tener esa pureza en este caso y santidad. Lo mismo en la oración corporativa, hermanos. Lo mismo con respecto a la participación de los que participan en el ministerio de la palabra. En ciertos lugares, válgame la expresión, a cualquiera se le pone a hablar o a predicar. Debe de haber, hermanos, un celo en esta parte por estas cosas. Pureza en estas cosas. También con respecto a todo aquello que rindamos, pues, en servicio, en aras de la construcción de la casa del Dios viviente, debe ser lo puro, debe ser lo que es santo. Podemos tomar entonces las ideas del catolicismo, las ideas del mundo, que no son puras, que no son santas, que no son honestas, y construir la iglesia. Porque, por ejemplo, las ideas de la mercadotecnia no se basan en la honestidad, de hecho, se basan en la rivalidad, en la competencia. Y su propósito es obtener resultados, ganar, aunque tenga que manipular la verdad, aunque tenga que falsear la verdad, aunque tenga que agrandar en la imagen su hamburguesa y parece una hamburguesota que voy a comerme y ahí voy y cuando me la dan es unas. Miren el trabajo de la mercadotecnia, exagerar algunas cosas ante el público para atraer gente. ¿Es eso pureza? Eso no es pureza, hermanos. Eso no es santidad, no se está conduciendo con santidad. Y cuando edificamos la iglesia de Dios,
con esas cosas. Dice el texto, el fuego la probará, la va a probar. Esa pureza implica también la sinceridad de la ausencia de otros materiales o escoria dentro de él. La pureza implica sinceridad. ¿Por qué? Porque no tiene nada dentro. En ese sentido, cuando el oro se purifica, puro significa que no tiene nada adentro, que no sea oro. ¿Me explico? De lo cual se nos señala la completa sinceridad y honestidad, hermanos, con la que nos debemos conducir en todas las cosas que tienen que ver con la edificación del reino de Dios, sin ningún tipo de hipocresía ni propósitos ocultos, sino con un trabajo incondicional para la gloria del Señor y no para nosotros. En cierto lugar, por ejemplo, hermanos, se les advertía que no fuera a suceder que ese grupo estuviera sometiéndose a la palabra solo mientras se instalaba la membresía, para que luego de haberse instalado la membresía, entonces ellos ya luego hicieran lo que mejor les pareciera. ¿Sí me explico? Ese es insinceridad. Bueno, vamos a someternos, vamos a obedecer a lo que digan mientras que se hace. Una vez que se haga, ya nosotros hacemos lo que nosotros pensamos en realidad. Eso es insinceridad. Eso es edificar con algo que no es oro. Otra de las características, hermanos, es la resistencia del oro a la corrosión. Ustedes pueden encontrar oro enterrado por siglos y con un poco de limpieza, no mucho, sigue conservando su brillo. Así es la constancia de la labor en la construcción de la casa del Dios viviente, que a pesar de los embates del error y la contaminación externa, resiste manteniendo su pureza y su lustre. Es decir, construir, hermanos, con oro, aquí, en este símbolo, representa la constancia. Que no solo empecemos bien, sino que constantemente sigamos sin claudicar, sin ser seducidos por el evangelicalismo y el mundo, para introducir las cosas que son fáciles, las cosas que agradan a todos o que dan los resultados que buscamos con motivaciones carnales. El oro es solidez también. Es uno de los metales más sólidos y pesados que hay, hermanos, y resiste los golpes del martillo. Así, nuestra labor debe ser tal que resista todos los ataques de los enemigos de la cruz de Cristo, dentro y fuera del evangelicalismo, hermanos. Todo lo que hagamos debe mostrar esa solidez, debe mostrar y manifestar esa resistencia. Debemos hacerlo de tal manera que resista todos los embates posibles. El siguiente material, hermanos, del que se nos habla son las piedras preciosas. Y uno se preguntará, ¿piedras preciosas? O sea que podemos usar diamantes y todo eso para construir una pared. En este sentido, hermanos, por el orden que manifiesta esta escalinata, entendemos que con piedras preciosas se refiere a piedras elegantes con las que se construye. Es decir, piedras como el mármol o como ese tipo de construcciones que son piedras que suelen verse bellas y elegantes, como el mármol blanco o el mármol negro o algún otro tipo de piedras como la obsidiana
o ese tipo de piedras, ¿me explico? Porque nadie construye una casa con diamantes o con rubíes y con de ese tipo de piedras, no, sino este tipo de piedras se refiere a las piedras como el mármol, les decía, o como el jade, por ejemplo, que es otra piedra de esta clase. Este tipo de piedras, hermanos, en una construcción manifiestan la solidez, y una solidez hermosa, no solo una solidez tosca, sino hermosa, que se ve agradable a la vista. Este tipo de piedras pueden resistir al tiempo, hermanos, pues ahí tenemos las construcciones, aún después de siglos. Lo que nos muestra, hermanos, que en este sentido, a la hora de que hagamos algo, tenemos que hacerlo pensando en que va a durar mucho tiempo. No buscando hacer cosas a la fácil, a la rápida, pues ahorita córrale y ya así, sino todo procurar hacerlo, construir, hermanos, de forma que resista. En ese sentido, esos edificios de ese tipo de piedras pueden, hermanos, incluso resistir el fuego. Prendan ahí lumbre y resistirán. Se ensuciarán, se verán mal tal vez, pero resistirán. ¿Me explico? Pero a partir de aquí entramos a una sección de materiales, hermanos, que ya no resisten el fuego. El oro resiste el fuego, la plata resiste el fuego, las piedras resisten el fuego. Pero a partir de aquí, el material que sigue y todos los que siguen ya no resisten el fuego. Y el siguiente es la madera, nos dice el texto, el que edifique con madera. Todos conocemos la madera, hermanos, pero por muy buenas cosas que se puedan decir de la madera no tiene solidez. Y la resistencia del oro y de la plata, o del mármol. La madera, aunque es fácil de trabajar, aunque es liviana, no tiene la solidez y la resistencia del oro, de la plata y del mármol. Una construcción de madera puede ser bella, hermanos, e incluso hasta parecer más bella que una construcción de mármol o algo así. Se puede adornar más primorosamente y se puede pulir y dar un aspecto reluciente, hermanos. E incluso puede oler más bonito una construcción de madera que una de oro. Pero cuando se trata del fuego, no prevalece. Miren que ahí ya se nos está diciendo algo. ¿Me explico? Aquí podemos encontrar entonces a personas construyendo iglesias muy rápida y artesanadamente, porque acá nuestros vecinos del norte hacen sus casas con madera y, hermanos, así las levantan. A veces hasta en una semana un casonón ya está terminado, las hacen de madera, pero llega el fuego, hermanos, llegan los incendios incluso, y en minutos está hecha ruinas. Construir con madera es más fácil, es más rápido, es más cómodo y tal vez hasta queda más bonito, pero no resiste el fuego. Obsérvenlo. Estos, pues, son los que no les gusta lo pesado, que a la hora de hacer las cosas en la obra de Dios no les gusta lo que es trabajoso.
Ay, es trabajoso. No, mejor no hay que hacerlo así. Es más difícil ir hasta por allá. No, hay que hacerlo lo más fácil que se pueda. Eso es edificar con madera. Edificar con madera es hacer lo que es más fácil, lo que no es laborioso, lo que no es sacrificial, lo que no me implica un sacrificio, eso hay que hacer. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Así o asá? ¿Y qué es más cómodo? Esto, pues lo más fácil, lo más cómodo. Y eso es lo que rige, ese es el principio que rige a esta persona, lo que es más liviano como la madera, lo que es más sencillo, eso hay que hacer. Que no nos cueste trabajo, hay que edificarlo, con tal de que sea rápido, con tal de que no batallemos, así hay que hacerle. Como les decía de las personas del himnario, estas personas que dicen, ¿para qué batallamos leyendo todos esos 500 himnos y descartando los que nos glorifiquen al Señor? ¿Para qué batallamos si ya hay uno hecho? Pues se lo agarramos y ya. ¿Me explico? Es construir con madera, es irse a lo fácil, es irse a lo rápido, es irse a lo que pronto se puede armar y construir y vámonos lo que sigue. Y puede al principio parecer bien, puede parecer que están avanzando las cosas, pero cuando metamos esto al fuego, ¿qué va a pasar? A estas personas no les gusta construir para el futuro. A estas personas no les gusta construir para que dure, sino que sea rápido, que sea fácil. Estas personas prefieren lo que es más cómodo, prefieren la iglesia que está más cerca, prefieren lo que es más cómodo. Este tipo de personas es los que les encantan los cultos por internet. ¿Por qué? Porque no tengo que hacer ningún esfuerzo. Es increíble, hermanos, pero esta pandemia reveló muchísimas cosas, puesto que no sé si ustedes saben, hermanos, que no solo en el evangelicalismo en general, una gran cantidad de congregaciones terminaron a la mitad de su asistencia. Y otras, todavía acabó la pandemia y dijeron, hemos encontrado el valor de reunirnos virtualmente, pues ¿para qué venimos hasta acá? Vamos a seguirle así. Y de hecho, hermanos, conocimos o tuvimos noticias de una congregación que todavía después de 2 años después de la pandemia seguían reuniéndose virtualmente. Mejor. Eso es más fácil, eso es más sencillo, eso es preferir lo que es más cómodo. Pues ahí están los predicadores famosos en el internet. Pues es más fácil, mejor, yo me pongo a escucharlos aquí en mi casa, ¿para qué voy a mi iglesia? Eso es edificar a lo fácil, con madera. Es fácil de moldear, es fácil de trabajar. Son las personas que dicen creer en la disciplina, pero que no soportan llegar a una iglesia que corrige y disciplina. Porque de inmediato se apartan, aduciendo legalismo. Porque disciplinar es difícil. Exhortar no le agrada a la carne. Por esa razón muchas congregaciones no exhortan y no disciplinan en la iglesia.
¿Qué están haciendo esas congregaciones cuando no exhortan el pecado, cuando no disciplinan el pecado entre sus filas? Están edificando. Al no hacer eso, están edificando, de hecho, pero están edificando con lo que es fácil. A la fácil. No les gusta batallar. Saben que con eso se puede ir la gente, entonces no quieren batallar. Entonces ahí se está edificando con esa madera. ¿Qué es lo que va a pasar cuando venga el fuego? Sí, se levantó rápido, pero más rápido caerá. Son aquellos que dicen que no hay que ser tan legalistas, que todos somos humanos. Son aquellos que dicen que nadie puede cumplir la ley, entonces no debemos preocuparnos por si fallamos. Son aquellos que no están dispuestos a abrazar la correcta interpretación de la ley de Dios, porque no es fácil, no, porque eso es muy pesado. ¿Y cuánto tiempo nos va a llevar entonces? Son los que no solo dicen, sino enfatizan que hay placeres y disfrutes mundanos legítimos y que nadie tiene derecho a quitárnoslos. Porque según ellos somos ciudadanos del reino de los cielos y también de este mundo. Porque así se enseña hoy en día, hermanos. Somos ciudadanos de dos reinos, de esta tierra y del reino de los cielos. Hermanos, yo no sé esto, pero somos ciudadanos del reino de los cielos y no de la tierra. La Escritura nos dice que somos peregrinos en esta tierra, lo que significa, y dice el texto claramente, porque nuestra ciudadanía no está en esta tierra. Construir con madera es no estar dispuestos al sacrificio. Edificar con madera es no estar dispuestos a entregarlo todo por Cristo. Pueden decir o cantar que morirían por Cristo, pero jamás renunciarían a su tiempo de ocio por el servicio al Señor. Y que jamás faltarían o quedarían mal en su trabajo por causa del Señor y de la iglesia. ¿Por qué? Porque eso es muy duro. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a edificar la obra del Señor faltando al trabajo o sacrificando mis vacaciones o una cosa así? No están dispuestos al sacrificio y a hacer las cosas, hermanos, que pesen. Por fuera todo se ve muy bonito, como la madera, porque es fácil de hacer, es fácil de trabajar, incluso puede oler muy bien y hasta mejor que el oro, les decía, pero cuyas profesiones de fe se queman con el primer fuego de la tentación del pragmatismo y de la mundanalidad. La primera tentación de usar las técnicas y estrategias del mundo, a la primera las abrazan y la mundanalidad. Son los que fácilmente se asocian con los que no honran al Señor. Son los que entran en coaliciones con otros a cambio de fama y de crecimiento numérico, hermanos. Porque eso es lo más fácil. ¿Cómo le hacemos para que crezca nuestra iglesia? Pues solo asociándonos con aquella coalición para que nos dé sus plataformas, su renombre, su reconocimiento, su fama. Y con la fama de ellos, entonces nosotros tendremos también más fama y más van a venir con nosotros a la iglesia. Entonces, por eso nos vamos a crecer más y vamos a ser edificados nosotros más. ¿Me explico?
Eso es ir a lo fácil, hermanos. Eso es edificar con madera. Es estar dispuesto a ceder los principios sólidos de la verdad a cambio de fama y de crecimiento numérico. Pero vayamos al siguiente material, que es la hierba. Con hierba, hermanos, aquí se refiere a esas palapas que se suelen hacer con hojas de palmeras. ¿Los han visto? Ese es el tipo de hierba al que se refiere este texto. Que hacemos casas con hierba, como con palmas. Al considerar una construcción de este tipo de materiales, hermanos, a simple vista, ¿qué es lo que encuentran cuando ven una palapa construida, pero que ahí vive gente? Porque por lo general, esos tipos de palapas están ahí en la playa, ¿no? Y ahí es donde venden los cocos, o venden cualquier cosa. Pero imaginen que eso se está construyendo para que una familia viva allí. Cuando uno ve eso, ¿qué es lo que piensa? Las características de esa construcción saltan a la vista. Las características del espíritu con el que se realizó esa construcción. Es decir, construir así es algo improvisado. Es construir a la carrera. Es construir algo con el mínimo esfuerzo posible. Con la mínima inversión posible. Hay que gastar lo menos que se pueda en la iglesia. Hay que gastar lo menos que se pueda, invertir lo menos que se pueda, dar lo menos que se pueda. Construir con hierba es hacer las cosas solo como algo temporal. Y es además incluso algo irresponsable cuando se trata de la protección de los que van a habitar allí. ¿Qué va a pasar cuando venga una tormenta o un fuerte viento o el fuego precisamente? ¿Qué prende primero, la madera o la hierba? La hierba, hermanos, rápidamente prende. Así, construir con hierba es esa forma cándida e irresponsable del evangelicalismo de nuestro tiempo que pretende construir sobre el nombre de Cristo, pero con profesiones y vidas tan miserables espiritualmente hablando, peores que vivir en casas de láminas de cartón. Es decir, que ellos se establecen como iglesia y dicen, somos una iglesia, pero cuando vemos las vidas de esas personas, hermanos, son vidas espiritualmente miserables. Tienen una conducta moral deplorable, desobedientes a la palabra, sin santificación, sin piedad, sin amor ni celo por el Señor. Gente que nada más va externamente o por costumbre incluso. Así como cuando iban a misa, nada más para cumplir. Eso es construir con hierba. Su cristianismo es miserable y casi no se distinguen del mundo. No hallamos gran diferencia entre ellos y los mundanos. Su obediencia es tan raquítica que ni siquiera parece cristianismo. Su piedad y santificación es como ver a un pordiosero en la calle, espiritualmente hablando. ¿Y cómo se puede edificar una iglesia con una obediencia así? Con una tan grande falta de piedad y de santificación que el mundo y ellos no hay diferencia. ¿Se imaginan
y aún dicen tener a Cristo, que predican a Cristo, pero ustedes les verán y todo lo que hacen es igual que el mundo, festejan igual que el mundo, hacen todo como el mundo hace esto, nosotros también, el mundo celebra aquello, nosotros también, el mundo celebra hasta el 16 de septiembre, lo hacen ahí, que noche mexicana en la iglesia. ¿Qué es eso? Eso es edificar, hermanos, con hierba. Porque cuando venga la tentación de la mundanalidad, cuando vengan las influencias del pragmatismo y de las estrategias mundanas, ¿qué va a pasar? Inmediatamente las van a abrazar. Y en ese sentido, eso es, miren, ser abrazados por el fuego. Se cubre con las hojas de palmera de las estrategias mercadotécnicas mundanas. Hace su labor con la hierba de los métodos del pragmatismo para llenar sus filas. Solo piensa en lo fácil y rápido, en los resultados de microondas. Eso es edificar con hierba. En cierto lugar alguien dijo, pues vamos a intentar allí en aquel lugar. Si en 6 meses no hay 50 personas, no, eso no funcionó. Y según ellos, con eso, así edifican. Alguien dijo, nos vamos a poner la meta de que en el primer año vamos a ganar 50 almas para Cristo, porque no dicen queremos deshonrar al Señor, ¿verdad? No, obviamente dicen con ese tipo de términos. Vamos a ganar 50 almas para Cristo, a como dé lugar, tráigaselas. ¿Ustedes creen que se van a convertir genuinamente 50 personas, hermano, para Cristo en un solo lugar y venir a una misma iglesia? Pues ahí traerán a todos los que pueden, los que con todas las estrategias y hasta dándoles dinero si es necesario, yendo por ellos a su casa para que vengan, porque si no, no van a venir. Pero ¿qué se está haciendo con eso? Están construyendo con hierba. Cuando venga la primera tentación, el primer viento, ¿qué va a pasar? Se acaba esa profesión. Se acaba esa construcción que se logró, o supuestamente se logró. Estos se asocian con quien sea, incluso hasta con los mundanos, sin mayores problemas de conciencia. Son aquellas congregaciones que incluso se asocian con el gobierno para que les dé dinero, les dé apoyos, e incluso hasta a cambio de votos. Con tal de hacer crecer su iglesia, con tal de tener un mejor edificio, con tal de tener una congregación más grande, un edificio más grande, con tal de tener mayor influencia, con tal de tener más fama, con tal de tener mayor extensión, están dispuestos a asociarse incluso con los mundanos. No, pero aquel que te va a ayudar en esto y en otro no es cristiano, es mundano. No le hace con que funcione. Pero aquel que va a participar en esto no se le ve siquiera que sea cristiano. No, el asunto es que crezcamos. Eso es bien común, hermanos, en los pseudo cantantes cristianos. Que con tal de que su disco llegue a más personas, hasta se asocian y hacen contratos con disqueras mundanas, con mercadotecnia mundana. Les hacen sus arreglos incluso músicos mundanos. Y eso es edificar también. Tomará los cursos y estrategias de crecimiento
de quien vengan y de donde vengan, siempre que den resultados. Pero esa congregación, incluso hermanos, deben saber que podrá permanecer por años, pero no será capaz de salvar a nadie. Por último, en cuanto a los materiales, hermanos, con paja, exactamente se refiere al pequeño carrizo que sostiene la espiga del trigo. Eso es la paja. Aquel material que ni siquiera es capaz de soportar el viento o la lluvia. Aquellas profesiones de fe falsas, hipócritas. Esa vanagloria con la que se tiende o pretende hacer o edificar el reino de Dios. Que sirven por aplausos y que aprenden la palabra de Dios, pero para pelear. O que enseñan la palabra de Dios, pero para adquirir fama. Y podríamos seguir, hermanos, dando muchos ejemplos de cada una de estas cosas. Pero todas estas acciones e intenciones con las que fueron hechas serán probadas por el fuego. Pasemos entonces a nuestro segundo encabezado, que es la prueba. Y leamos nuevamente el versículo 12 y 13, que dice: ahora bien, si alguno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, hierba, paja, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, de la clase que sea, el fuego la probará. Todo, hermanos, absolutamente todo lo que hagamos para el Señor, por su reino, por su casa, será probado y revelado por medio del fuego. Todo lo que ustedes hagan para el Señor será probado y será revelado por medio del fuego. ¿Por qué dice por medio del fuego? Porque el oro no se puede probar que sea verdadero o sea genuino si no es con el fuego. Y así como la forma infalible de probar la pureza y solidez del oro es meterlo al horno de fuego, así son las acciones y servicios y ofrendas que dedicamos a Dios. Dios probará todas las cosas. Todo lo que hacemos será probado por fuego. Y dense cuenta de esto, hermanos. El hecho de que toda construcción que hagamos para la casa de Dios sea probada por el fuego, nos está diciendo que lo que el Señor espera de nosotros es oro. ¿Me explico? ¿Con qué se prueba la madera? ¿O con qué se prueba la hierba? ¿O con qué se prueba la piedra? Lo que sea, no importa. El patrón que se estableció para la prueba es la del oro y de la plata. ¿Se fijan? No tomó el Señor. ¿Con qué se prueba la madera? No sé con qué se probará, hermanos, pero digamos con algo, y entonces quiera probar el oro con lo que se prueba la pureza de la madera. No, es al revés. El Señor toma aquello con lo que se prueba el oro para probar todo el resto de los materiales. ¿Qué implica eso? Que lo que el Señor espera es oro. ¿Me explico? Eso nos está diciendo entonces que lo que el Señor espera de nosotros es oro, no es madera, no es incluso piedras preciadas.
De manera que el fuego es dado como el elemento propio para probar el oro, y el oro no puede ser probado con ningún otro elemento. Y dado que lo que el Señor espera de nosotros es que edifiquemos con oro, por eso establece el fuego como el elemento de la prueba, porque espera que todo lo que hagamos para edificar cumpla los requisitos que vimos en la parte del oro. Por eso nos detuvimos, hermanos, a ver detenidamente cada una de estas cosas. Porque el Señor eso es lo que esperará de nosotros y no ninguna otra cosa. Piensen entonces qué ocurrirá con todo el resto de los materiales desde la madera en adelante cuando sean metidos en un horno de fuego, en el horno de la prueba que hará el Señor a todo lo que hicimos por Él. Aquellas grandes congregaciones o mega iglesias serán probadas, hermanos. Y muy probablemente el fuego vendrá y las hará cenizas. Pero miren también la misma metáfora, como nos está diciendo que el oro es escaso y la madera y la hierba es lo más abundante que hay. ¿Se fijan? Por eso las congregaciones, la mayoría, y que llegan a ser grandes y abundantes, tienden a ser edificadas, o es porque fueron edificadas con madera, con hierba, con paja, porque fue rápido, pronto, y parece bonito, pero pónganla en el fuego. Al ponerse en el fuego, se destruirá completamente, quedará en cenizas completamente. Pero como decíamos, esas congregaciones no significa que se desbaratarán, ni en ese momento o eventualmente, sino que, hermanos, ahí tenemos tantas incluso sectas que tienen décadas y al contrario siguen creciendo, no se desbaratan. Lo que nos enseña que esta prueba, número uno, hermanos, no se trata, o su resultado no será que esa congregación se desbarate. Y número dos, que entonces esta prueba no está en esta época o en esta economía. Pues el día de la prueba no es ahora. Es más, el día de la prueba ni siquiera es en este siglo, sino el día de la prueba es el día final. Como dice el texto, el día la declarará. ¿De qué día está hablando el apóstol? Del día final. Miren cómo lo declara más adelante en el capítulo 4, en el versículo 5. Dice, por lo tanto, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, quien también traerá a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno tendrá de Dios su elogio. ¿Hasta cuándo dice que esto pasará? Hasta que venga el Señor. Observen pues el día que serán juzgadas o probadas todas las obras, las que cada uno ha intentado edificar o construir la casa de Dios, hasta el día final. Dense cuenta entonces del paralelo que existe entre la parábola de la casa construida en la arena y en la roca
¿Cuándo es cuando vendrían esos ríos y vientos que golpearían con ímpetu a esa casa? Esos ríos, esa tormenta que golpearía con ímpetu a esa casa, se refiere al juicio final, al último de los días. Hasta allá todo aquello se demostrará fácilmente. Miren pues cómo dice el texto que las intenciones, hermanos, miren, las intenciones con las que edificamos y construimos la casa de Dios serán juzgadas y examinadas para recibir su debido pago. Sí, hermano, las intenciones con las que ustedes están aquí, las intenciones con las que ustedes hacen lo que hacen, serán juzgadas por el Señor, serán examinadas y en base a eso recibiremos el pago. Y esto nos lleva de la mano a nuestro último y tercer encabezado, mucho más brevemente, la paga. Dice el versículo 14, si la obra de alguno que construyó encima permanece, él recibirá su paga. Si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida. Con todo él será salvo, pero así como a través de fuego. El término que la versión 60 traduce como recompensa se refiere a la paga que se hace por un trabajo realizado. Por eso se le llama la obra del Señor. Por eso se llama que somos colaboradores, somos trabajadores en el reino del Señor. Y habrá ciertamente una paga de todo eso. Esa prueba se probará todo lo que hicimos, todo lo que aportamos, todo el servicio que dimos para la gloria del Señor será probado y tendrá su paga. Si permanece, dice el texto, si la obra que construyó permanece, tendrá su paga. Pero si la edificó con madera, con hierba y con paja, obviamente, dice el verso 15, se va a quemar. Le dolerá haber perdido todo eso. Si es cristiano verdadero, será salvo, pero no recibirá beneficio alguno por su labor en la eternidad. Por eso dijo el Señor, en el que menosprecie alguno de estos pequeños mandamientos, alguno de estos mandamientos más pequeños, si no lo quiera obedecer, ese muy pequeño será llamado. Está bien si es cristiano verdadero, digamos que lo sea, y por ignorancia, por necedad, por un estado espiritual deplorable, no quiere obedecer un mandamiento porque se le hace una exageración. Dice el Señor, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. El Señor nos concede, hermanos, que edifiquemos con toda sinceridad y con todo el corazón. Oremos al Señor.